Analítica presenta Entrevista Analítica. Un espacio de exposición, análisis y debates enriquecedores donde nuestros invitados comparten ideas, perspectivas y conocimientos en un ambiente de respeto y apertura. A través de la discusión de temas relevantes y estimulantes, se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de análisis. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Analítica. Hoy tenemos un tema muy importante como es la necesidad de reforma del Estado. A finales de los años 80, Venezuela intentó una de las reformas más ambiciosas de su historia democrática, la transformación profunda del Estado. Fue durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez cuando se diagnosticó que el modelo estatal había agotado sus capacidades y requería una redefinición estructural. Esta tarea recayó en Carlos Blanco, político, escritor y uno de los principales arquitectos intelectuales de aquel proceso. Desde su rol como secretario ejecutivo y presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, inició ese importantísimo tramo. Han pasado más de 3 décadas desde entonces. En ese tiempo, el país no solo dejó inconclusas muchas de aquellas reformas, sino que entró en una deriva que terminó por colapsar al Estado venezolano. Hoy, prácticamente quebrado, sin capacidades básicas y desconectado de su función esencial, que es la de servir a la sociedad. Volver sobre aquella experiencia no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad histórica. ¿Qué se entendía entonces por reformar el Estado? ¿Qué se logró? ¿Qué falló y por qué? Y sobre todo, ¿qué lecciones deja ese intento para un país que deberá, más temprano que tarde, emprender una reconstrucción institucional aún más complejo en pleno siglo XXI? De eso conversamos esta tarde con Carlos Blanco en una entrevista que cruza pasado, presente y futuro para pensar con rigor y sin atajo cómo volver a construir un Estado viable para Venezuela. Buenas tardes, Carlos. Cuando uno Buenas mira, tardes. cuando uno mira hoy al Estado venezolano prácticamente colapsado, es inevitable volver a los intentos de reforma de finales de los 80 y comienzos de los 90. ¿Con qué diagnóstico del Estado venezolano trabajaron ustedes en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez? Bueno, muchas gracias por la invitación, Emilio. Creo que este es un tema que fue fundamental, es fundamental y va a ser fundamental en el futuro de reconstrucción democrática del país. En la década de los 80 se llegó a la conclusión en diversos círculos intelectuales, políticos, académicos, que el Estado que teníamos era un Estado que no estaba funcionando. El Estado rentista, no adaptado a lo que entonces se preveía como una declinación del papel del petróleo en los ingresos fiscales por distintas razones. Nadie dijo que el petróleo se iba a acabar, pero sí se pensaba que era necesario pasar de la Venezuela rentista, es decir, de la Venezuela que obtenía proventos, producto de la producción petrolera, su exportación y su refinación, etcétera, a una Venezuela productiva que diversificara su base productiva, por lo tanto sus ingresos fiscales derivaran de los impuestos generados por las distintas actividades productivas que permitieran una sociedad más equilibrada, más productiva, como acabo de decir, más ligada a distintas actividades diferentes a la de la explotación petrolera y de Ahora, hidrocarburos en general. Carlos, ¿qué significaba en ese momento redefinir la función del Estado? ¿Era una modernización, una reducción o un cambio de rol? Era desarrollar institucionalmente al Estado, no era reducirlo en el sentido que se entiende habitualmente, hacerlo más chiquito,
sino hacerlo más eficiente, hacerlo más capaz de cumplir sus funciones irrenunciables. No, la idea era pasar de un Estado que obtenía unos ingresos y los distribuía a un Estado capaz de generar bienes públicos en educación, en salud, en infraestructura, en defensa, en seguridad, que son actividades irrenunciables del Estado, y dejar al sector privado, digamos, todos los campos de la producción que fueran pertinentes. Ahora, Entonces, la idea allí era desarrollar la institucionalidad pública de una manera, digamos, más integral. Ahí se planteó la reforma de los partidos políticos, ujú. la descentralización administrativa y política del país, el desarrollo del sistema judicial, un sistema judicial moderno, probo, capaz de ser eficiente y de impartir justicia a tiempo. Se planteó la necesidad de un cambio en la administración pública para que la gerencia pública que llamábamos entonces estuviese en manos de profesionales y los cambios de gobierno o los cambios de ministros dentro de un gobierno no significaran la rotación permanente del personal, sino que hubiese un personal estable, profesional, dedicado a las funciones públicas y no sometido a los vaivenes partidistas. La idea de que los procedimientos administrativos debían ser modificados, acelerados, modernizados, porque, por ejemplo, en este caso de los procedimientos administrativos, mucha gente piensa que los procedimientos administrativos son unas cosas muy lentas por trabas burocráticas, pero en el fondo, el exceso de trabas burocráticas significa alcabalas para la corrupción. Si un Mm. procedimiento necesita 10 firmas en vez de 2, esas 10 alcabalas pueden permitir la corrupción, como pasaba con los pasaportes, con las cédulas, etcétera. Entonces, la idea de acelerar o de hacer eficientes esos procedimientos administrativos. Al ¿Tú no mismo, crees, Carlos, que en alguna manera, aunque nunca se ha hablado de eso en Venezuela, sería bueno tomar el ejemplo de Francia, que creó la Escuela de Administración Pública? Esa escuela de administración pública hace que la estructura administrativa francesa, independientemente de cualquier sea el signo político que gobierne, tiene una tremenda estabilidad y una tremenda profesionalidad. Así como tenemos escuelas de otras cosas, yo creo que una escuela de administración pública puede ser en el tiempo importante, ¿no crees? nosotros en el segundo gobierno del presidente Pérez, a mí me correspondió llevar al Consejo de Ministros y aprobarse en el Consejo de Ministros un proyecto del Instituto de Alta Gerencia Pública, Eso es lo mismo, sí, eso es. que evoca pues la escuela, la escuela de administración pública francesa. Y lo que pasa es que la crisis que concluyó con el derrocamiento del presidente Pérez se tragó todo ese proyecto, pero era un proyecto hermosísimo para generar una formación del funcionario público de alto nivel, sobre todo, que pudiera asumir las funciones al margen de las contradicciones partidistas, etcétera. ¿Y tú crees que eso se puede hacer ahora cuando venga un cambio? Retomar esa idea, ¿no crees que es fundamental para asegurar una administración pública profesional? ¿Mm? Desde luego, desde luego, yo creo que eso está inscrito en el futuro nuestro. Ujú. Otros temas que en ese momento no abordamos, aparte de los que ya mencioné, pero que creo que son indispensables ahora, es en primer lugar la modernización de la presidencia de la República. Ah, correcto. La presidencia de la República es el depositario mítico de los poderes de la sociedad, de los poderes del Estado. Y en realidad la presidencia de la República en los países nuestros, latinoamericanos, es muy ineficiente. No estoy hablando del desastre que significa este cuarto de siglo en Venezuela que acabó con el significado institucional de la presidencia de la República. Estoy hablando en términos generales que la presidencia de la República es una oficina muy ineficiente. ¿Por qué? Porque toda la tradición del siglo XIX
le atribuye al presidente de la República los papeles y los poderes del caudillo, que Ujú. todo lo puede. Y en realidad, como he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, entrevistas y análisis, el presidente de la República suele ser un prisionero que no tiene capacidad de gestión porque está rodeado de una cantidad de demandas, no tiene amortiguadores y no puede realizar aquello que se le exige, porque precisamente el Estado, en el caso venezolano, lo que le ha exigido todo el tiempo a los gobernantes es distribuye, 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 en razón de nuestra situación histórica. Yo creo que ese es un tema, el de la presidencia de la República. Y otro tema que es absolutamente obvio en nuestras circunstancias actuales, es el desarrollo institucional de la Fuerza Armada, o lo que Ujú. llamábamos antes las Fuerzas Armadas de Venezuela, o las Fuerzas Armadas Nacionales. Es decir, la Fuerza Armada ha demostrado en todo este tiempo, no solamente en el periodo de Chávez y de este desastre de un cuarto de siglo, sino antes uno tiene que preguntarse cómo es posible que hubiese desde los 70 y los 80, casi al inicio de la misma democracia, unos procesos conspirativos, desestabilizadores internos, procesos que tenían que ver con ambiciones de grupos militares. Unos no cuajaron, la mayoría de ellos, hasta que llegó esta aventura de Chávez. Ahora, ¿cuáles fueron las reformas más importantes que intentaron poner en marcha y cuáles consideran que fueron las más estratégicas en tu periodo en que tuviste participación en esa función con el presidente Pérez? Yo creo que es muy importante periodificar rápidamente cómo fue Ok. el proceso de reforma. En primer lugar, la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado fue creada en 1984 con el presidente Lucinchi. El Ujú. presidente Lucinchi tomó posesión en febrero y en diciembre de ese año designó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, como la llamamos desde entonces, presidida por el doctor Ramón Velázquez, conmigo como secretario ejecutivo y con 33 personas más de altísima calificación, de distintas proveniencias ideológicas, políticas, profesionales. Allí estaba gente como Eduardo Quintero, Moisés Naím, Gustavo Tarre, Luis Enrique Oberto, Arnoldo José Gabaldón, Reinaldo Chervini, Tomás Enrique Carrillo Batalla, es decir, una variedad Ujú. política. Álvaro Silva Calderón estuvo después. O sea, mucha gente, el general Peñalosa, estoy recordando a varios de los compañeros que estuvieron ahí en la COPE. Entonces, esa comisión comenzó a estudiar propuestas de reforma inmediata para ser realizadas en el cortísimo plazo, es decir, en 1985-86. Sin embargo, nosotros propusimos unas reformas, la reforma de los partidos políticos, especialmente el financiamiento de los partidos políticos, y la descentralización, la elección de los gobernadores y alcaldes, que el presidente Lucinchi y Acción Democrática como partido estuvieron en contra. Entonces ahí se produjo una ruptura que significó que el presidente, que había apoyado mucho la comisión inicialmente, posteriormente se desentendió, fue muy crítico públicamente de ella, y nosotros decidimos como comisión, presidida primero por Ramón Velázquez y después por el Arnoldo José Gabaldón, eh, continuar nuestro trabajo. Un trabajo que ya no tenía el apoyo del Ejecutivo, pero que por razones diversas que sería difícil analizar en este momento, no fue disuelta, sino que se permitió que continuara desarrollando su trabajo. Entonces nosotros nos dedicamos a consultar la gente, a buscar opiniones, a ir por todo el país, que fue una estrategia que imaginó, formuló Ramón J. Velázquez y que nosotros seguimos después. Y entonces fuimos construyendo lo que se llamó el proyecto de reforma integral del Estado. Ocurrió una coyuntura política muy importante, que es que
Acción Democrática en ese momento estaba polarizada entre las precandidaturas de Octavio Lepage, apoyada por el presidente Lucinchi, y la precandidatura de Carlos Andrés Pérez, venida de las bases de Acción Democrática, fundamentalmente del movimiento sindical y de las bases del interior del país. Entonces, Carlos Andrés Pérez le plantea al país, primero al partido y después al país, que había que apoyar las reformas como una, digamos, fue expresión de las contradicciones que había en Acción Democrática. El presidente no las quería, pero Carlos Andrés Pérez sí las estaba apoyando. Y por otra parte, toda la oposición al gobierno del presidente Lucinchi se unificó alrededor de las reformas, especialmente COPEI con Eduardo Fernández. Entonces resultó ese hecho fabuloso estratégico, que fue que el candidato, el principal candidato de la oposición, Eduardo Fernández, y el candidato del partido de gobierno, aunque no contara con la simpatía del presidente, Carlos Andrés Pérez, juntos estuvieron de acuerdo en impulsar el proceso de reforma. La campaña electoral de 1988 fue una campaña por las reformas, por las reformas. Y entonces, cuando tan fue así que en ese año 88, antes de las elecciones, en una famosa reunión en la COPRE, todos los candidatos presidenciales, entre los cuales estaban, por supuesto, Carlos Andrés Pérez y Eduardo Fernández, se pusieron de acuerdo para aprobar la ley de elección y remoción de gobernadores, antes de las elecciones. Y eso fue un evento maravilloso porque en agosto del 88 ya tuvimos esa señal y los factores que se oponían a la descentralización no pudieron, digamos, remontar esa cuesta que representaba este acuerdo entre los candidatos principales. Y avanzó el proceso de descentralización. Ahora, Carlos, la resistencia entonces fundamentalmente vino del sistema político o particularmente de Acción Democrática, porque la sociedad o el mismo Estado estaban a favor de esos cambios. Mira, se produjo un hecho central, que fue que en la opinión pública esos cambios calaron muy rápidamente. La reforma de los partidos políticos, porque precisamente uno de los temas del momento era que los partidos políticos no estaban respondiendo adecuadamente a las demandas de la sociedad. Y por el otro lado, la idea de la descentralización, de la elección de los gobernadores, de los alcaldes, que había provocado guerra en el siglo XIX venezolano, que estuvo en discusión y prácticamente dividió Acción Democrática en el periodo del trienio de la Junta Revolucionaria de Gobierno y los meses del presidente Gallego, resulta que se convirtió en un planteamiento y una demanda nacional, la Mm. descentralización. Entonces, eso tuvo un apoyo de la opinión pública importantísimo. Los medios de comunicación, sus directivos principales, se pusieron al lado de la idea de la descentralización, de la elección de los gobernadores y los alcaldes. Gente dentro de los partidos políticos, dirigentes muy importantes de los partidos políticos lo apoyaron. De Acción Democrática recuerdo a Pedro París Montesinos, Carlos Canache, Celestino Armas, Arnoldo Gabaldón, y en COPEI otros dirigentes importantísimos, Gustavo Tarre, Luis Enrique Oberto y otros. En el MEP y así, Pompeyo Márquez del MAS fue un militante a tiempo completo del proceso de reforma. Pero los partidos como tales arrastraron los pies. Mm. No fueron entusiastas. ¿Por qué? Porque nosotros propusimos también la reforma de los partidos políticos. Entonces, allí vieron los partidos, unos más, otros menos, que, digamos, esa reforma podía afectarlos, tanto la de los partidos y los sistemas de financiamiento, como la descentralización. Porque no olvidemos que los partidos políticos antes eran el único canal de desarrollo de los liderazgos políticos. O sea, si tú ibas de un comité de base y al CESO, a la dirección regional y después a la dirección nacional, podías convertirte en candidato a presidente o candidato a cualquier cargo de elección popular. Pero resulta
y esto es muy importante, que con la descentralización, los caminos para el desarrollo del liderazgo político en el país se diversificaron. Y entonces hubo dirigentes que no a través de sus partidos, sino a través de las alcaldías y las gobernaciones, comenzaron a emerger. Mm, Salas Romer, ujú, Osvaldo Álvarez Paz, ujú. Carlos Tablante, Claudio Fermín, Antonio Ledesma, Andrés Velázquez. Es decir, hubo un florecimiento de liderazgos en esa época que precisamente actuaban como factores de erosión de los cogollos que gobernaban a los partidos. Porque ya los dirigentes que tenían que buscar los votos en los estados y en los municipios tenían que ver más a sus electores que a los secretarios generales nacionales de los partidos. Sí, bueno, Entonces, esto, inclusive, Lucinchi creo que todos los gobernadores de estado eran los secretarios generales del partido en el estado, ¿no? él designó al final a los secretarios generales del partido como gobernadores y se creó una situación terrible que fue la articulación partido-gobierno de una manera tal que generó precisamente un efecto contrario de resistencia, de impopularidad en muchos casos que afectó muchísimo a la gestión pública, la gestión del Estado. De tal manera que en ese periodo, cuando llega Carlos Andrés Pérez al gobierno, él se había comprometido a impulsar la descentralización, a impulsar los cambios, las reformas de una manera importantísima. Entonces me designa a mí como presidente de la COPRE y como ministro para la reforma del Estado. Y entonces allí Carlos Andrés Pérez toma posesión el 2 de febrero de 1989 y en diciembre de ese año, a menos de un año, ya tenemos elecciones de gobernadores y alcaldes. Y no solamente eso, sino que la Acción Democrática, que controlaba todas las gobernaciones, porque antes el presidente de la República los designaba a dedo, resulta que quedó con un poco más de la mitad, pero emergieron las gobernaciones en ese momento, controladas por Copey o simpatizantes de Copey, una del MAS y una de la causa R en el Estado Bolívar. Entonces, la diversificación política del gobierno del país, no del gobierno nacional, fue un hecho maravilloso porque además esos gobernadores comenzaron a hacer algo obvio, que es yo voy a ocuparme de mi estado y los alcaldes de mi municipio para atraer inversiones, para ponerlos productivos, para ponerlos bonitos, para hacerlos atractivos a la inversión y entonces la competencia, la sana competencia, la saludable competencia que se generó entre los estados y entre los municipios era por ver quién manejaba mejor los puertos, en el caso de los estados con puertos, quién podía reparar mejor las carreteras estadales o locales, quién podía recoger mejor la basura. Ocurrieron casos como el de Carabobo con el puerto de Puerto Cabello, en el Zulia, con el puerto, en distintos lugares. Es decir, hubo este desarrollo, hubo una eclosión de eficacia, de interés en que las cosas funcionaran, porque eso les garantizaba a los gobernadores la reelección. Eso está muy bien. Y les garantizaba también que la gente los pudiera apoyar en sus proyectos políticos y pudieran apoyarlos eventualmente para después en las candidaturas presidenciales. No nos olvidemos que de los gobernadores surgieron varios candidatos presidenciales, Ujú. entre Correcto. los cuales estuvo Salas, que compitió con Chávez, estuvo Osvaldo, que compitió con Caldera, estuvieron varios, pues. Entonces, yo creo que hay Andrés Velázquez, que recuerdo ahora, Ujú. son dirigentes que estaban allí producidos por este proceso. ¿Qué Oh, ocurrió? Que la crisis de los 90, que tuvo un momento culminante con el derrocamiento del presidente Pérez, hizo que las reformas languidecieran. Y yo creo que contra lo que mucha gente opina,
que lo que hubo con los notables encabezados por Uslar Pietri Ujú. contra Carlos Andrés Pérez fue la gran venganza del gomecismo frente a lo que ocurrió con el derrocamiento del general Medina y con todo el proceso democrático liderado básicamente por Acción Democrática por buena parte de los 40 años. Y entonces lo que uno ve, si uno ve en un sentido histórico este proceso, es que lo que retorna en los 90 es el dominio, otra vez político, intelectual, de esos sectores que fueron desplazados del 45 a crear una crisis política. Chávez es producto de esa venganza histórica contra lo que significó el periodo democrático que se abrió y de elecciones libres y de participación popular que se abrió en 1945. Ahora, Carlos, mirándolo en retrospectiva, ¿qué se logró realmente y qué quedó a medio camino? Mira, se logró realmente la reforma más importante e impactante fue esta a la que nos referimos de la Me quedamos, sí. descentralización. Hubo cambios muy importantes en la administración pública. Nosotros logramos, por ejemplo, avanzar en la simplificación de los procedimientos administrativos de mayor recurrencia. Nosotros hicimos una lista de los 100 procedimientos administrativos más requeridos por la sociedad, de cédula de identidad, licencia de conducir, pasaportes, etcétera, y se fueron agilizando de una manera increíble. Nosotros trabajamos por la idea de la que ya mencioné, de la gerencia pública estable. También hicimos cambios, promovimos cambios en el sistema judicial y esos cambios en el sistema judicial llevaron a creciente independencia de los jueces y magistrados. De allí resultó un cambio en la composición de la Corte Suprema de Justicia de entonces. Y eso generó pues cambios favorables y al mismo tiempo riesgos que no previmos porque esos cambios favorables sacaron de los cogollos el control del Poder Judicial, pero al mismo tiempo algunos de esos nuevos magistrados o magistrados que se encumbraron fueron seducidos por los cantos de sirena de los notables y de aquellos que estaban conspirando contra el gobierno del presidente Pérez. Nosotros también avanzamos mucho en el desarrollo de los mecanismos de participación de la sociedad civil. Incluso se dictó un reglamento de la ley orgánica del régimen municipal destinado a promover la necesaria consulta a las asociaciones de vecinos para distintas materias por parte de las autoridades competentes. Y nosotros también avanzamos en lo que fue la modificación de la ley orgánica de la Fuerza Armada para hacerla más moderna, más eficiente. Por supuesto, muchas de estas reformas quedaron a medio camino. En donde avanzamos muchísimo, muchísimo, fue en el diseño de políticas públicas, en campo de educación, políticas económicas, cultura, salud, entre otras que tuvieran el sentido de modificar la forma en cómo se concebían, desarrollaban, evaluaban y controlaban las políticas públicas. En la COPRE avanzamos muchísimo con gente muy competente, muchos de los economistas que después brillaron en el firmamento intelectual y político de los 90. Nosotros desarrollamos toda una visión sobre la política económica que debería desarrollarse, cumplirse en adelante. Que tenía como centro la necesidad, repito, de hacer a Venezuela un país productivo. Eh, a mí me correspondió recuerdo muchísimo, al Consejo de Ministros
restitución de la garantía económica que había sido suspendida por muchísimas décadas. Desde con la Constitución del 61 fue suspendida por Rómulo Betancourt casi el mismo día la promulgación de la Constitución, que era esa suspensión, al amparo de esa suspensión de la garantía económica, el Estado se metía en todas actividades Mm. productivas. No solamente en las actividades productivas que se llamaban estratégicas entonces, o que las llama la Constitución del 61 estratégicas, sino en todo. Fábrica de bicicletas, fábrica de textiles, Mm. fábrica de esto, de aquello. Todo eso estaba controlado por el Estado. O el Estado tenía participación en empresas como esa. Con la restitución de la garantía económica, aprobada por toda la COPRE, gente de centro, de derecha, de izquierda, empresarios, académicos, etcétera, todos aprobamos esa propuesta, la llevamos al Consejo de Ministros, el presidente la aprobó allí y entonces se abrió un periodo en Venezuela de inversiones, de reglas de juego claras, de que la gente cumpliendo la ley podía, los empresarios, los inversionistas nacionales y extranjeros, participar en ese proceso. Después esa garantía fue suspendida nuevamente por el presidente Caldera y bueno, vino la debacle de un cuarto de siglo que estamos viviendo todavía. Claro, de hecho lo que pasa es que toda esa vieja dirigencia, en el fondo, fuera demócrata cristiana, ADECA, etcétera, era esencialmente socialista, ¿no? En el sentido, no en el sentido peyorativo, sino la visión de que el control fundamental de todas las actividades tiene que estar en manos del Estado, ¿no? Claro, eso tiene un componente ideológico Ujú. en el sentido de que la socialdemocracia y el socialcristianismo y desde luego los grupos de izquierda concebían la necesidad de un Estado superpoderoso para poder resolver supuestamente los problemas sociales. Pero en Venezuela se añadía otro problema adicional, el petróleo, Claro. nuestra bendición y maldición, es decir, un recurso por el cual se obtenía unos ingresos descomunales que no tenían relación con el trabajo de los ciudadanos, trabajadores del país. Era un recurso, es un recurso cuyo valor en el mercado mundial es de tal naturaleza que permitía al Estado obtener una cantidad de proventos de recursos que ningún presidente se resistía a no usarlos de una manera, en unos casos dispendiosa, en otros casos menos dispendiosa, pero para subvenir las necesidades sociales. ¿Cómo voy a hacer yo, diría cualquier presidente, si yo tengo el cofre, el tesoro lleno cuando hay tantas necesidades en el país? Y la presión para el gasto ha sido siempre increíble. Ya vimos que en el gobierno de Chávez se obtuvieron los ingresos petroleros más altos que Venezuela tuvo en toda su historia petrolera. Y resulta que los utilizó, sí, para lo que después fueron los CLAP, las ayudas, esto y lo otro, pero también para comprar apoyos y solidaridades en otros países. Entonces, por eso se habla de la maldición petrolera, al lado de la bendición petrolera, porque sirvió para, digamos, solidificar un modelo que privilegiaba la necesidad de obtener recursos para cumplir funciones distributivas en vez de la promoción de la producción de todo el ambiente productivo y de incremento de la productividad que necesita una sociedad moderna. Ahora, Carlos, si hoy pudieras volver a ese momento histórico, ¿qué harías distinto? ¿Hubo errores de diseño, de comunicación o de secuencia? Yo creo que hay una discusión, que es una discusión que está latente, que cuál es la relación entre las reformas políticas y las reformas económicas. Hay gente que piensa que las reformas económicas deben preceder a las reformas políticas, es decir, que debe haber una economía sólida, una base sólida y que entonces a partir de allí se hacen reformas políticas. Otra gente
piensa que las reformas políticas, como muchos opinan en la actualidad venezolana, no va a venir ninguna inversión de ningún tipo importante si no hay Estado de Derecho, si no hay una administración pública proba, si no hay funcionarios que sean, que estén alejados de la corrupción, etcétera. Entonces, por eso se plantea que hay necesidad de unas reformas políticas y luego las reformas económicas. Sin embargo, nosotros pensamos en ese momento que las reformas económicas y las reformas políticas debían ser simultáneas. En ese momento pensamos que las reformas políticas y las reformas económicas debían ser conjuntas. Debía avanzarse en el plano económico y en el plano político, porque sin reformas políticas no podía haber reformas económicas duraderas y sin reformas económicas duraderas, es decir, que le dieran poder a los ciudadanos, a los empresarios, a la gente que tuviera proyectos en el campo de la producción, no podía haber libertad duradera en el campo político. Porque el punto común de las reformas económicas y políticas es la libertad. Libertad para invertir, para producir, para escoger el campo en el cual meter el dinero y los recursos en general, y libertad política para poder elegir, para poder tener garantías de cumplimiento de los contratos, para tener garantía de, digamos, la acción de los tribunales, para dirimir los conflictos, etcétera. Entonces, hay gente que opina que nosotros fuimos muy lejos en producir un cambio económico tan profundo como el que el presidente Pérez encabezó y un cambio político como el que también él encabezó. Entonces, eso generó disrupciones en el área económica y en el área política. En el área económica, porque el empresariado venezolano, en una porción sustancial, estaba acostumbrado a resolver los problemas llamando a los ministros y al presidente, no a resolver los problemas en el campo de la producción y a ser protegidos porque frente a las importaciones, frente a los competidores, etcétera. Cuando se abre la economía, entonces el empresariado venezolano se ve obligado a competir de una forma no tan protegida como tradicionalmente lo había sido, sino a competir con sus pares internacionales. Unos lo pudieron hacer rápido, otros más lentos, otros no lo pudieron hacer, y eso creó una situación de inestabilidad en el mundo de la economía. Y por el otro lado, cuando estábamos promoviendo los cambios a los que me he referido anteriormente, los partidos políticos vieron que la base de su poder se movía. Entonces, allí se produjo esta tormenta perfecta que estaba avanzando, nosotros estábamos avanzando. El crecimiento económico se retomó en el año 90, 91 y 92, después del periodo de ajuste tremendo que significó el programa del año 1989. Y en el campo político ya he descrito el entusiasmo que generaron estas reformas, pero se atravesó el general Juan Vicente Gómez otra vez, se atravesó Chávez. Y todo ese proceso que dio lugar al gobierno, primero a la caída de Carlos Andrés Pérez y luego al gobierno del presidente Caldera, que fue un gobierno que se fundó en el planteamiento de que había que acabar con aquello que había hecho Pérez desde el punto de vista económico. Todavía. Entonces vino ese primer periodo del presidente Caldera, la mitad del periodo inicial, eh, según la cual él había firmado eh, un compromiso no con el Fondo Monetario Internacional, sino con el pueblo. Ese primer periodo fue muy desastroso, esa primera mitad del periodo del presidente Caldera,
Luego hubo una rectificación con Teodoro Pekov como ministro de Planificación y con otros ministros en esa misma línea, y hubo pues una recuperación económica, pero con un ingrediente político muy complicado, que fue que ese gobierno del presidente Caldera se apoyó en el grupo más reaccionario de Acción Democrática, comandado por Alfaro Usero. Mm. O sea, era el gobierno de Acción Democrática, del Chiripero y del presidente Caldera, que era una especie de pacto contra natura que determinó un control político muy importante por parte de los sectores más atrasados de Acción Democrática y por otra parte un retroceso inicial en el campo económico. Después vino la crisis económica mundial y bueno, y pasó lo que pasó, eso deterioró la economía al final del gobierno de Caldera y Chávez se aprovechó de todas esas circunstancias que ya he mencionado. Bueno, ahora vamos a entrar en el presente. Hoy el problema es distinto, ¿no? No es un Estado ineficiente, es un Estado prácticamente quebrado y sin capacidades básicas. Inexistente. Sí, por eso, ¿cómo describirías tú el punto de partida actual y qué funciones mínimas se debería recuperar el Estado venezolano en una transición? ¿Cuáles son innegociables y cuáles pueden esperar? Aquí hay que observar lo siguiente. En todo lo que yo he descrito en una forma tal vez algo dispersa en algunos aspectos, allí se trataba de reformar el Estado. Es decir, un Estado que tenía unas instituciones que debían ser transformadas para hacerlas mejores. Después de lo que hemos vivido en este cuarto de siglo, nosotros tenemos instituciones que no hay que reformar, sino que hay que construir. Mm. Instituciones inexistentes, solo existentes en el nombre. Cuando uno habla de la Asamblea Nacional del régimen, uno en realidad no está hablando de una institución que funcione. Es una institución que no legisla, que no fiscaliza, que no controla, que no representa al país, que es producto de un inmenso fraude electoral y político. Entonces, allí hay algo que que no es una institución porque no cumple los fines para los cuales una institución legislativa está diseñada. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo, la Fuerza Armada. La Fuerza Armada donde los valores, los principios que la deberían regir no existen. La obediencia, la jerarquía, la disciplina, desde cosas elementales como que los oficiales y los soldados, los que no roban, que son muchos, los que no roban, andan todos desastrados, tienen que tener dos trabajos, no van a sus unidades porque están haciendo otras cosas, porque no tienen y después del 3 de enero, con la moral en el suelo. La Fuerza Armada en Venezuela, para todo efecto práctico, es una institución destruida. Hay militares, la mayoría que quiere un cambio, la minoría que está utilizando los recursos del poder para enriquecerse, corrompidos y muchos de ellos torturadores, criminales, parte de la estructura del narcotráfico que está siendo denunciada desde hace varios años. Entonces, donde hay capitanes que mandan más que generales, donde hay unos que tienen un poder logrado sobre la base de la represión, porque son los que torturan más, los que persiguen más, los que han violado más las leyes y los derechos humanos. Eso no es una institución. Aquí hay que comenzar por restituir el valor de lo que significan los militares, la situación, mejorar su situación socioeconómica. La familia militar debe ser
otra vez enaltecida, deben tener misiones, no solamente las misiones tradicionales, sino las nuevas que derivan de la situación geopolítica mundial. El Poder Judicial, Ahora, perdón, Carlos, también la meritocracia, ¿no? por supuesto. El tema al que me refería en general sobre la administración pública, que la gente tenga las posiciones que tiene por los méritos que ha obtenido, por las capacidades que ha desarrollado, por la disposición y el compromiso con las tareas de la institución en la que está trabajando. El Poder Judicial es un antro de corrupción y de podredumbre desde el Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo. Todos esos jueces que han servido para condenar por 30 años de prisión, acusado de terrorismo a gente que lo único que hizo fue portar un acta de las elecciones donde ganó Edmundo González. Entonces, esos jueces van a tener que rendir cuentas al país, pero al mismo tiempo, esos van a tener que ser reemplazados por profesionales probos, por gente decente. Entonces, te estoy hablando del Poder Judicial. El Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no tiene absolutamente nada que sea parecido a administrar un país, a gobernar un país. Es decir, cuando tú dices las carreteras que se han construido, o los hospitales que se han reparado, las maternidades que ha sido necesario desarrollar, etcétera, eso no existe para nada. Lo que ha existido es un atrincheramiento en un fuerte de los administradores públicos para reprimir a la disidencia, para cogerse unos reales, para repartir parte de esos reales a sus socios internacionales, para viabilizar una operación criminal dentro del país y hacia otros países, pero gobernar, eso que es una cosa grande para las sociedades, que es tener gobiernos que cumplan sus ofertas. Eso no existe en Venezuela. Entonces, uno puede decir que la tarea que está planteada hoy es construir el Estado. En el fondo es construir el país, construir las instituciones, las públicas y las privadas. Tú ves el estado lamentable de varias de esas instituciones privadas, Mm, Fede Cámara, la ujú. CTV, incluso a sectores de la iglesia que se han prestado a hacer comparsas del régimen. Me refiero a la iglesia católica. Entonces, cuando tú dices, esta es la situación, bueno, el trabajo de reconstrucción es un trabajo tremendo. Los que van a dirigir el país en la etapa democrática, en la etapa de la libertad, tienen una tarea histórica, descomunal, enaltecedora si la cumplen bien, y yo creo que lo van a hacer bien, pero que va a exigir el concurso de venezolanos desinteresados, los que están dentro del país, muchos de los que están fuera del país, de verdad dedicados como un nuevo sacerdocio civil para dedicarle tiempo, esfuerzo, de manera decente a las tareas de una Venezuela que merecemos todos. Ahora, en el escenario que estamos avanzando hacia la transición democrática, ¿cuál deberá ser la secuencia correcta de reconstrucción del Estado? ¿Qué va primero y qué después? Mira, no hay un óptimo, no hay una fórmula que uno diga, esta es la fórmula, Ujú. pero lo que yo creo que hay que hacer, en primer lugar, en primer lugar, no estoy hablando de secuencia, no quiero hablar de primero y segundo Claro, lugar. claro, Una de las claro. tareas que hay que hacer es generar condiciones para que la acción política sea una acción política eh, viable, decente. Eso puede significar la reconstrucción de los partidos, la formación de nuevos partidos, basados en criterios
diferentes al centralismo democrático leninista que ha informado a casi todos los partidos durante mucho tiempo. Darle respiro a partidos que nunca lo tuvieron. Eh, Recuerdo claramente el caso de 20 eh, liderado por María Corina, que nunca pudo inscribirse en el registro, en el Consejo Nacional Electoral, nunca lo admitieron como partido. Y así hay otros. Yo creo que este es un tema central. Otro tema que está vinculado es abrir caminos para la participación orgánica y organizada de la sociedad civil. La sociedad civil venezolana ha demostrado una resistencia, un compromiso gigantesco a lo largo de todos estos años. Y ahora vuelve a emerger con la libertad de los presos políticos. Entonces, creo que hay que abrir caminos para esa organización y esa participación. Desde el punto de vista institucional, veo que es indispensable la reconstitución de una Asamblea Nacional, que puede ser una Asamblea Nacional, quizá en el futuro con una reforma constitucional podamos volver al sistema bicameral, el Senado y la Ujú. Cámara de Diputados, pero eso es otra discusión. Pero por lo pronto la Asamblea Nacional, una asamblea que sea por lo menos decente en su composición y en sus tareas, que fiscalice, que controle, que legisle, que desmonte todo ese sistema legal absolutamente írrito que han desarrollado los déspotas en este cuarto de siglo. Pienso en la Asamblea Nacional. Fuerza Armada con los elementos que ya dije, nuevos valores, nuevos principios, nuevas misiones. El Banco Central de Venezuela, que sea un banco central profesional, no el instrumento para imprimir dinero por parte del Ejecutivo, como en este caso del régimen de Chávez Maduro Delcy, sino que sea una institución como lo fue, respetable durante mucho tiempo y autónoma, como debe ser para poder cumplir adecuadamente sus funciones. Está el tema del sector petrolero, porque al mismo tiempo que PDVSA es una institución totalmente destruida, se plantea ahora una privatización muy importante del área energética, eh, incluido el petróleo y el gas. Entonces, ahí hay que hacer un proceso que al mismo tiempo que lo que se vaya a decidir en materia de PDVSA permita que PDVSA cumpla sus funciones. Tiene más de 200 empresas a su cargo que no tienen nada que ver con el negocio energético, pero al lado de esto haya una legislación y procedimientos administrativos eficientes para que la inversión nacional y extranjera privada pueda materializarse en ese sector. Es decir, estos son procesos de políticas públicas, pero al mismo tiempo de transformaciones institucionales. Porque en el caso petrolero, por ejemplo, nosotros tenemos que tener un consejo de energía Ujú. que dicte pautas sobre cómo se deberá manejar el negocio petrolero. Y al mismo tiempo debemos tener un ministerio que funcione para ejecutar esas políticas y debemos tener, por supuesto, empresas, no estos piratas que van a Venezuela a ver si tienen uno o dos pozos, sino empresas importantes que vayan a Venezuela o que estén en Venezuela, que puedan desarrollar sin necesidad de tener vinculaciones particulares o especiales con el gobierno sus propias actividades. Sí, yo veo que estas cosas hay que hacerlas, pero hay una muy importante, retomar la descentralización. Ujú. Porque al retomar la descentralización vamos a distribuir el poder. Y la distribución del poder no solamente permite un mejor balance, ya no el balance tradicional de Montesquieu entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial,
sino el balance vertical entre los poderes subnacionales, locales, municipales, estadales, regionales y el poder nacional. Entonces, un sistema de balances horizontal y un sistema de balances vertical que haga que la sociedad pueda autorregularse para evitar los desafueros, etcétera. Y este sistema, este proceso requiere, todos estos procesos de los cuales estoy hablando, requieren una cosa central: Ahora Consejo que, Nacional Electoral, pues no nuevos digas. sistemas electorales, formas que contraríen toda esa dinámica corrupta que ha habido en estos años. Entonces, la constitución de un Consejo Nacional Electoral probo, la búsqueda de gente decente para que ocupe las posiciones en el Consejo Nacional Electoral son elementos centrales. ¿Cómo ves? Y esta es una síntesis que quiero hacer. Tenemos que tocar varios instrumentos simultáneamente. No hay uno, hay varios. Y allí los directores de orquesta, el director de orquesta, tendrá que ser muy sabio para orientar el curso de la Venezuela por venir. Hay un punto que no mencionaste, pero que me imagino que lo sabe. La fiscalía es otro factor fundamental. En todo el aparataje judicial, Sí. lo de la fiscalía clama al cielo, porque no Ujú, solamente es el uso despiadado de terror que Himmler ha hecho de la fiscalía, sino el tema de que ha comprometido a toda la estructura del Ministerio Público. ujú. La estructura del Ministerio Público es una estructura pervertida, que los propios fiscales, cuando han ido saliendo o cuando se han filtrado informaciones o con la deserción que ha habido de algunos, han ido revelando aquel horror, porque esos personajes, algún día se sabrán los nombres, esos personajes, el fulano o la fulana que se ha escondido, han determinado la vida de seres humanos a los cuales condenaron a 30 años, que metieron a sus familias, que persiguieron a sus familias, a sus amigos, a sus relacionados, que les reventaron el destino. Esos tendrán que conocer la justicia alguna vez. Ahora, para concluir, Carlos, hay un tema que yo creo que es fundamental y sobre el cual no se habla suficientemente, que es la necesidad imperiosa de hacer, por llamarlo así de alguna manera, una revolución ética y moral para recuperar aquella frase que Bolívar dijo en su tiempo: Venezuela necesita moral y luces, ¿ah? O sea, yo creo que si nosotros no atacamos ese problema que se manifiesta en un estado de corrupción endémica, vamos a tener siempre un problema muy fuerte porque estos han alimentado la concepción de la impunidad del hecho ilícito. Yo creo que ese es un aspecto complejo, pero fundamental. No sé qué piensas tú sobre eso. Sí, yo creo que nosotros tenemos un buen ejemplo de lo que es la educación moral en lo que es buena parte, mayoritaria, creo yo, de la juventud de hoy, Ujú, que la juventud de hoy no ha conocido, la que ha vivido en Venezuela no ha conocido otra historia que la historia del oprobio, de la opresión, de la represión de este régimen por más de un cuarto de siglo. Y entonces uno se pregunta, ¿y cómo es que hay gente tan jovencita luchando por la democracia y la libertad? ¿verdad? Porque han tenido sus familias que los han educado, o ellos mismos han tenido que vivir la carencia de libertad y por lo tanto el espíritu de lucha para conquistarla. Yo creo que eso es un elemento muy importante, porque creo que en las escuelas hay que volver a temas probablemente en una forma diferente, como aquella formación moral y cívica, que era una Correcto. materia obligatoria en el colegio, en las escuelas, hace 1 millón de años. Pero al mismo tiempo, yo creo que la principal fuente de generación de una visión ética de la vida, de la actividad profesional,
es el cumplimiento de la ley, Ujú. la justicia. Es decir, que tú tengas un marco en el cual debes actuar y tú en ese marco eres completamente libre y no tienes que estarle pidiendo permiso a B o a C para hacer lo que tú quieres hacer en ese marco. Pero si lo violas, eres sancionado. Yo creo que ese mecanismo mediante el cual el concepto de la justicia es incorporado a la visión de cada cual es muy importante y además eso no es un fenómeno extraño. Hay países en el mundo donde la gente, sin que haya un policía al lado, se para en los stops, se para, siempre. Siempre hay un vivo, pero en general el comportamiento de la gente. ¿Por qué? Porque ha aprendido que eso beneficia a todos. Porque si tú te paras, viene el otro que pasa y no te choca. Entonces, si uno va incorporando esos criterios, que no puedes botar basura en la calle, que tienes que tener el frente de tu casa limpio, que tienes que ser amable con la gente, que te montas en un autobús o en una camionetica y puedes ser todo lo carente de recursos que sea, pero puedes desarrollar una actitud solidaria con el prójimo. Yo creo que esos son conceptos que van siendo muy útiles y que cuando se convierten en el comportamiento ciudadano, eh, es una cosa maravillosa. Y no olvidemos que nosotros hemos tenido esa experiencia que la repetimos y la decimos siempre, que es la experiencia del Metro de Caracas. Ujú, correcto. Esa experiencia fue una experiencia maravillosa para el país. Nosotros, los venezolanos, los caraqueños, un poco desordenados y tal y qué sé yo, pero en el metro Ujú. aquello era una cosa limpia, llen- puro orden, amabilidad, belleza. Eso fue Caracas subterránea durante muchos años. Eso se acabó en este tiempo, pero creo que hay pequeños resortes que tenemos los seres humanos que si se estimulan, nos volvemos buenos. Y lo más importante, Carlos, es que el ejemplo se demanda de arriba. Si quien manda da el ejemplo bueno, la conducta es buena. Si el que manda Así es, arriba da el ejemplo malo, la conducta es mala. ¿Ah? correctamente. Ahora, para Y terminar, ¿qué mensaje le darías tú a una nueva generación que tendrá que asumir esa tarea? Probablemente en condiciones aún mucho más difíciles que la de los años 90. yo creo que en los periodos de crisis tan severa, de destrucción tan masiva, de penas que se han acumulado, de dolores muy hondos, uno tiene la idea de que, bueno, lo que hay es dolor, lo que hay es pena, lo que hay es sacrificio, pero al mismo tiempo, cuando la devastación ha sido tan grande, cuando esta gente ha aplicado la política de la tierra arrasada, eh, el chance de construir desde abajo, desde el fondo, es mayor. Y al mismo tiempo, yo pienso, tengo unas imágenes de guerras cuando concluyen, caso de la Segunda Guerra y de las guerras de Vietnam, de Corea, de tantas guerras que ha habido, que cuando terminan las guerras y la gente empieza a caminar sobre los escombros y empieza a ir a alguna parte que uno no sabe a dónde van, pero van, comienza a nacer la esperanza. Es decir, sobre los escombros ya uno puede decir, vamos a construir, vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer algo diferente. Que nos pasen cosas que no nos han pasado, pero que no nos vuelvan a pasar las mismas. Y en Las cierto paces. sentido, eso está ocurriendo ya. Y hay una palabra que lo define muy claro. Se incrementa la solidaridad de la gente. ¿Ah? Así es, que es la gran salida. Yo Ujú. creo que la gran salida en el tema social nuestro
no va a ser cuánto se logre dar desde arriba a los más pobres, sino cuánto podamos hacer los venezolanos entre nosotros, como ciudadanos libres, el uno por el otro. Yo creo que ahí va a estar buena parte de la clave. Hay sociedades, esto no es un invento, hay sociedades en las cuales la cooperación, la filantropía, la ayuda son elementos claves de la estructura de la sociedad. Y a las empresas les conviene colaborar porque bajan los impuestos, a los otros les conviene colaborar porque su barrio, su urbanización se pone mejor, más bonita. Es decir, yo creo que el concepto de la solidaridad, de la coordinación, de la cooperación, van a ser los conceptos que guíen el futuro de Venezuela. No, la reconstrucción es una reconstrucción que va a requerir muchos recursos, que va a requerir los organismos multilaterales, que va a requerir todo eso que sabemos, pero fundamentalmente va a requerir a la gente que tenga capacidad de verse en el otro y de ayudar al otro, porque todo el que ayuda a alguien se ayuda a sí mismo. Ahora, Carlos, para cerrar esta interesantísima conversación, ¿tú crees que estamos andando en el buen camino? Yo creo que estamos andando en el camino y todos los caminos tienen opciones, unas mejores que otras o unas peores que otras. Este es un momento donde se pone en juego la sabiduría. El destino no está cantado. No podemos sentarnos a esperar que pase la historia delante de nosotros. Si nosotros no construimos lo que queremos construir, otros van a construir lo que nosotros no queremos que pase. Entonces, yo creo que no hay que dormirse en los laureles. Hay que saber que esta es la etapa más crítica de cuantas hemos vivido, porque es la etapa en la que necesitamos poner todas las fuerzas de todos los sectores, que no son sectores ideológicos, políticos, sino que son todos los sectores que aman la libertad en una misma dirección. Yo creo que ese es el camino, esa es la esperanza y ese es el compromiso que tenemos, Como en Fuente de Uno, todos a uno. ¿Mm? todos a una. Para allá Bueno, vamos. muchísimas gracias. Creo Gracias, que Emilio. gracias a ti. Estimada audiencia, nos complace haber contado con su presencia. Esperamos que el evento haya sido de su agrado y que los temas tratados hayan resultado de interés y utilidad. Les invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestros canales de comunicación, donde podrán encontrar información relevante sobre próximos eventos y noticias en el ámbito nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!